Pero aquí en Facebook todavía no salimos. Listo, ya. Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en su programa Lo que nadie te explicó del derecho civil y familiar. El día de hoy contamos con la presencia de una de nuestras conductoras, la juez Laura Cortés Serrano. Bienvenida, señoría. Y el día de Gracias. hoy, quien va a estar hablando con nosotros es la juez Janet Ortega. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es análisis de la asimetría en el poder en asunto de violencia intrafamiliar conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y para el desarrollo de este tema tenemos la presencia de la juez Janet Ortega Sánchez, quien nos va a explicar este tema de forma detallada conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No sé si quiere hacer un parámetro antes, su señoría Laura, antes de empezar. Sí, claro que sí, con gusto. Pues darle la bienvenida aquí a mi compañera Janet Ortega, juez también del Poder Judicial, igual que su servidora. Pues comentarte que es un gusto, un placer que estés aquí acompañándonos el día de hoy. Es un tema importante, interesante el que nos vas a exponer, el que nos vas a ayudar a entender. Y justo como, así como le nombramos o le nombraste al tema del que vamos a hablar, esta situación de una asimetría. Eh, Quizá la mayoría de las personas que nos estén escuchando son abogados, pero tal vez pueda quienes no. Entonces, no sé si quisieras empezar a contarnos, a explicarnos a qué se refiere este término de asimetría, para que de ahí pues podamos entender por qué de la importancia de este tema. Gracias. Muy bien, con mucho gusto, mi querida juez Laura. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Alex. Pues en efecto, este tema considero que es muy interesante en el sentido de que necesitaríamos definir primero qué es el poder, ¿no? Porque el poder en sí como tal no existe, sino es en el momento en que se ejerce sobre una determinada persona. Creo que el origen de esta asimetría, o lo podemos considerar desigualdad en el poder, tiene mucho que ver con la cuestión que hemos establecido del sexo, del género, que identificamos hombre, mujer, pero nos basamos en un sistema binario, en un sistema donde determinamos, bueno, si eres hombre tienes que ser, no sé, proveedor, atlético, fuerte, no debes de llorar, etcétera. Y si hablamos de la mujer, pues debe de ser débil, sumisa, cuidar a los demás, proteger a los demás, cariñosa. Sin embargo, cuando nos enfocamos en esas dos áreas, también dividimos sexualmente el trabajo y entonces también decimos que, bueno, si eres mujer, pues estaría bien que fueras pues enfermera, maestra de kinder. Y si eres hombre, pues preferentemente tendrías que ser director, hacer un trabajo rudo, etcétera. Pero esta concepción nos obliga a que un sexo o un género, que podríamos hablar un poquito más sobre ello, sobre el otro, y que uno de esos sexos se subordine a otro, y entonces es cuando empieza la asimetría del poder. Es donde un sexo ejerce un poder sobre otro, y sin hablar de las minorías sexuales, es decir, si naces biológicamente como hombre, pues espera que sientas atracción sexual y que tu orientación sexual sea hacia las mujeres. Cuando esto no es así, o cuando eres no binario, por ejemplo, donde no te identificas ni como hombre ni como mujer, empiezan muchos problemas porque entonces nos damos cuenta que la mayoría de los grupos vulnerables son vulnerables y tienen una asimetría en el poder, una dificultad, precisamente en razón de esa diferenciación entre los roles que se le asignan a hombres o mujeres. Y entonces sí, caemos en una cuestión de heteronormatividad, es decir, las normas las hacemos para las gentes, para las personas heterosexuales. Entonces, considero que por ahí podremos partir de esta simetría. Considero que es una parte importante que origina esa desigualdad en el poder.
Está apagado tu micrófono, Laurita. Gracias. Digo, bueno, Te entonces escucho. podemos entender esta situación, esta problemática como un problema de grupos vulnerables, de minorías. Efectivamente, considero que una de las cosas que hacen, de las circunstancias que hacen vulnerables a las personas, precisamente podría haber o tener que ver que pertenezcan a una de las categorías sospechosas prohibidas por la Constitución, es decir, o establecidas en la Constitución, que hacen que una persona sea altamente vulnerable. Es decir, entonces, si tienes una orientación sexual que corresponde a una minoría, tienes más posibilidad de ser discriminado. Si perteneces, por ejemplo, en nuestro país a un grupo culturalmente marginado, como ha sido la mujer, también tienes más posibilidad de ser marginado. Esto en razón o en origen a la cuestión sexual o esa división sexual inclusive que se ha hecho del trabajo. Sin embargo, también hay otras cuestiones que pueden hacer vulnerable a una persona, como por ejemplo la discapacidad, la religión, su origen étnico, la edad. Y bueno, en ocasiones hay personas que confluyen en muchas de estas características y entonces hablamos de la interseccionalidad. Es decir, no solo, por ejemplo, pertenezco a la comunidad LGBTI, sino también a una etnia, y a lo mejor también soy analfabeta, y a lo mejor soy de edad avanzada, y a lo mejor tengo una discapacidad. Entonces, definitivamente, como confluyen varias circunstancias en esta persona, la hacen altamente vulnerable. Ok, ¿Cómo entonces, debemos? pero bueno, Alex. Sí, adelante, adelante, adelante. Es que dije, ahora sí voy a prender mi micrófono. Eh, Estamos hablando justo de asuntos que son de violencia familiar, ¿no? Estamos hablando de violencia familiar. Y entonces entendemos que las personas que son grupos vulnerables, que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, están más propensos a sufrir violencia familiar. Entonces, a ver si ahora sí podemos, o si podemos empezar como que ya entrar un poquito como en el tema, ¿no? A ver, qué nos puedes platicar acerca de toda esta experiencia, también todas estas situaciones que tú has visto en juicios de violencia familiar en donde hay precisamente esta asimetría en el poder? Qué es lo relevante? ¿Qué nos cuentas al respecto? Y mi estimada jueza, pues a lo largo de estos años que he estado en la función, he detectado como que determinados tipos de violencias que en determinadas zonas se dan más. Por ejemplo, es diferente la violencia que yo he visto en Amecameca a la violencia que he visto en Chimalhuacán. Por ejemplo, en Amecameca es una zona rural, entonces tuve pues algunos asuntos de infancias donde está muy marcada la división sexual del trabajo. Entonces, si biológicamente una niña nació como mujer, pues se le asignan todas esas labores e inclusive se ejerce mayor violencia física hacia ella. Evidentemente, en esta pequeña confluyen pues varias asimetrías en el poder que puede ser una niña de 8 años, que por ser mujer, por su edad, está siendo violentada por el padre, por ejemplo, y que en este contexto no tiene el apoyo de la madre porque también es cierto que la violencia se normaliza. Ya es común que les peguen, es común que a lo mejor no se les permite ir a la escuela o que inclusive no se considere importante, porque vi así, por ejemplo, de 360 días, bueno, no sé, de 200 días que tenía que asistir a clase, acudió 50. Cosas así, donde adviertes que está muy marcado dentro de esa zona esa cuestión de la división sexual y de que inclusive se normalice ese tipo de violencia. En cambio, por ejemplo, de este lado, de esta zona en Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, he advertido más una violencia hacia la mujer adulta, ya no tanto esa división sexual del trabajo y demás, o al menos ya más velada,
pero sí de una manera muy fuerte en cuanto al control, en cuanto a la celotipia y tristemente muchos feminicidios. Entonces hay una agresión muy fuerte hacia hacia la mujer adulta. Entonces, es materia de análisis en ese momento de ver cuáles son las condiciones que hacen vulnerable a una mujer o a un niño. Y está la obligación de aplicar una protección reforzada si adviertes esa asimetría, si adviertes esa vulnerabilidad. Entonces, pues he tenido la oportunidad de inclusive considerar que por zonas sí se dan diferentes tipos de violencia. Tal vez se den todas, pero tal vez en una zona se dé una más marcada que en otra. Ok, a mí se me hace muy interesante todos estos temas. Me gustaría regresarme tantito, porque algunos temas posiblemente no los tengamos tan claros. Me gustaría que nos explicara su señoría qué es la asimetría, qué es la interseccionalidad y quién o cómo debemos entender la vulnerabilidad, por favor. Claro que sí, doctor. Bien, en la simetría, de manera general podríamos entender una desigualdad en el poder. Es decir, una de las partes está de alguna manera subordinada hacia otra. En este caso, por ejemplo, en el matrimonio, generalmente si la mujer realiza labores del hogar y tienen un control económico sobre ella, no puede determinar, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. Hay una simetría, una desigualdad en el poder. Hablando de grupos vulnerables, entiendo que son grupos que por alguna circunstancia de vida tienen una dificultad para hacer valer sus derechos. Este grupo es mucho más amplio, inclusive podríamos hablar de una persona indígena que se me paro en un juzgado, hablan un idioma que yo no conozco, lo atemoriza la tierra, entonces esa circunstancia de vida la hace altamente vulnerable para poder ejercer sus derechos. Perdón, maestro, perdón, doctor, grupo vulnerable, asimetría de poder. Y, La interseccionalidad, por favor. ok, y en cuanto a interseccionalidad, eh, entiendo la confluencia de ¿Les puedo varios interrumpir un factores de momentito? vulnerabilidad. Es que me comentan que tenemos que hablar más fuerte porque no nos escuchamos. Ok, así Gracias. estará bien, ¿me escuchó? Mejor. Gracias. Bueno, en cuanto a la interseccionalidad, se debe de considerar que en una persona pueden confluir diferentes aspectos que la hacen vulnerable. Es decir, no solo puede ser vulnerable por su edad, también puede ser vulnerable por su género, también puede ser vulnerable por su orientación sexual, también puede presentar una discapacidad. Entonces, realmente esta interseccionalidad implica que hay varias cuestiones que la hacen vulnerable por varias circunstancias. Una persona puede ser vulnerable, por ejemplo, por ser mujer, pero al final de cuentas, si hacemos un análisis profundo, tal vez sea una mujer que como la jueza Laura, empoderada, con una profesión, y bueno, pues su vulnerabilidad es muy baja, Nula. nula. Al contrario, Eh, ya ser víctima es victimario. Claro, pues, pero miren, Exactamente. habría que destacar, ¿no? Es que no en todos los casos una situación de vulnerabilidad te va a poner realmente, o bueno, que estés dentro de estas categorías sospechosa, no necesariamente te va a poner en una situación de vulnerabilidad en diferentes circunstancias, ¿no? Porque tal vez podríamos hablar de que en mi casa mando yo, y a lo mejor ahí no soy vulnerable, pero en el trabajo sí. ¿Por qué? Porque en el trabajo yo tengo un superior. Y no importa que yo sea una mujer toda empoderada, yo de todas formas tengo un superior y hay una subordinación, ¿no? Entonces, digo, sí, entendemos el ejemplo, pero creo que sí es necesario, aclarar que no por el hecho de que yo sea yo, nunca voy a ser vulnerable. Sí voy a ser vulnerable en ciertos casos.
Muy atinado su Ok. comentario, mi querida jueza. Efectivamente, así es, inclusive en cuestiones de vejeces, no todas las vejeces son iguales. O sea, de hecho me pasó en Ameca, llegó un señor como de 93 años que yo estaba dudando de verdad que viviera. Dije, bueno, pues es que es un usucapión, qué raro que de los 90 y tantos años lo emplacen. Y llega el señor todo parado, erguido, elegante, y me dice, señorita jueza, estoy vivo, aquí estoy. Y dices, bueno, este, y realmente, aunque era una persona de 90 y tantos años, económicamente estaba bien, escuchaba bien, oía bien, entendía bien el procedimiento, podía ejercer, yo creo que muy bien, sin ningún problema, sus derechos. Entonces, a pesar de pertenecer a un grupo etario, no necesariamente era una persona vulnerable. Creo que en estos casos, como atinadamente lo sostiene la jueza Laura, hay que considerar cada caso en particular, no solo por pertenecer a ese grupo, eres una persona vulnerable. Habría que ver todas las circunstancias que rodean mm, esa pertenencia a ese grupo y si realmente te hace vulnerable. ¿Cómo debemos de entender a un grupo etario? Bien, pues dependiendo de la clasificación que hace, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que nos divide en grupos, en niñez, adolescencia, adulto joven, adulto mayor, que por cierto, de acuerdo a esa clasificación, hasta los 59 años somos adultos jóvenes. Entonces, por favor, yo soy una adulta joven, porque todavía estoy dentro de ese grupo etario que está antes de los 59 años. Entonces, a O partir sea de que la juez determinada Laura edad, ya no entra en ese grupo. ella entra dentro de los jóvenes, ¿verdad? Adolescente joven. Sí, no, yo todavía estoy como por los adolescentes. Y es que mis primeros Perdón. 40 años de adolescencia han sido muy difíciles, déjenme les comento, muy difíciles, 40 años de adolescente. Entonces, entiendo que en ese sentido, el grupo etario marca etapas, marca tiempos, y entonces una persona de la tercera edad puede pertenecer a ese grupo, pero no necesariamente ser una persona vulnerable. Ok. Sí, claro, Hemos, porque fíjate que, ay, por favor, Alex, adelante, 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 adelante. hay Una que y una. ponernos de acuerdo. No, bueno, yo solamente iba a confirmar esta situación que nos comenta aquí mi querida amiga Janet, eh, que en efecto tenemos siempre que tener muy claro esto, ¿no? No por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable necesariamente en alguna situación vas a estar realmente en desventaja frente a la parte contraria, procesalmente hablando. Porque justo si tenemos, yo a veces les llevo a poner el ejemplo, si tenemos un juicio en una acción real reivindicatoria en donde una de las personas que está litigando tiene alguna orientación sexual distinta, pues eso no lo vuelve vulnerable porque estamos hablando de una acción real. Habrá que ver más situaciones, ¿no? A ver si algunas otras circunstancias realmente lo ponen en una situación de vulnerabilidad, pero pues la preferencia sexual no tendría por qué ser relevante para este tipo de acciones. En cambio, si estuviéramos hablando de alguna situación de índole familiar en donde se está discutiendo la guardia y custodia de los hijos y nosotros llegamos a hacer en algún momento a decretar una custodia en favor de una u otra persona, tomando como referencia su orientación sexual, entonces ahí sí estaríamos hablando de este tipo de situaciones, ¿no? De que está en una situación de asimetría o de vulnerabilidad frente a la parte contraria. Entendemos, o sea, quiero confirmar, es a esto a lo que nos estamos refiriendo. Exactamente, mi querida amiga, realmente esta es la cuestión, hasta dónde vamos a extender esos grupos vulnerables dependerá del caso en concreto y de si esa vulnerabilidad te está representando eh, una dificultad para ejercer tus derechos. Y realmente
Por ejemplo, en algunas ocasiones un adulto mayor simple y llanamente me dice, soy demandado en un juicio reivindicatorio como el que propones y ofrezco la prueba pericial, pero soy adulto mayor, no lo puedo pagar, págala tú y aplícame la protección reforzada porque soy adulto mayor. Entonces, realmente no podemos llegar a ese extremo. Tenemos que analizar el caso en particular y hasta dónde yo tendría que hacer un ajuste al procedimiento, hasta dónde es entendible, pero no por ese solo hecho voy a tomar esas determinaciones. Lo que acertadamente comenta la jueza Laura es cierto. De hecho, una de las circunstancias que tenemos es la heteronormatividad. ¿Qué implica esto? Que algunas normas jurídicas se establecieron en base a esa cuestión, donde se diseñan las normas jurídicas, las políticas públicas, en base a ese ideal de persona. Y ese ideal de persona, pues es una persona heterosexual. Entonces, lo que estamos obligados a observar, como atinadamente lo refiere, es que si tú perteneces a la comunidad LGBTI y estamos designando una cuestión de guardia y custodia, y yo per se digo, bueno, este, eres homosexual, entonces tus visitas y convivencias van a ser supervisadas. ¿Por qué? Porque eres homosexual. Entonces, realmente, ahí estaría yo haciendo un acto discriminatorio, porque solo por tu orientación sexual, yo ya estoy pensando que vas a abusar del niño, que lo vas a tratar mal, que eres un pervertido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y creo que aquí la línea es que yo no te voy a exigir algo más solo por tu orientación sexual. Te voy a pedir lo mismo en el juicio que a una persona heterosexual. Ok, bueno, ese tema es muy importante, su señoría. Como tip, ¿cómo recomendaría usted que planteemos una asimetría de poder, una interseccionalidad o que pertenece a un grupo etario? ¿Cómo redactarlo en la demanda o en la solicitud o en el planteamiento que realicen las partes? ¿Cuál sería lo adecuado, la forma adecuada de hacerlo? Sí, muy interesante lo que cuestiona. Creo yo que, digamos, la sugerencia sería, háblame desde el inicio de tu demanda de esa vulnerabilidad que tienes. Déjamelo claro, porque realmente a veces ya estamos en pruebas y me dices, pero soy afromexicano o no sé leer, no sé escribir, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo hacer esos ajustes al procedimiento si se necesitaran? Si tú me lo dices ya hasta que estamos en desahogo de pruebas. Y creo que es importante primero que se inicie desde la demanda y plantearlo así, o de demanda o contestación según sea la postura que tú tengas o la parte procesal que seas. Y en ese sentido, ser claros. Mira, yo soy una mujer que me autopercibo. Por ejemplo, si hablamos de una persona trans, es decir, es una persona que nació biológicamente como hombre puede ser, pero se identifica como mujer. Por ejemplo, en su percepción, en su interioridad así, y tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que en el procedimiento se ha tratado con ese género al que se autopercibe. Entonces, desde inicio yo te planteo a ti, juzgador, cuál es mi vulnerabilidad. Y también te puedo decir, oye, pero aparte de esto, también pertenezco a una etnia indígena y también tal, 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 tal. También soy una persona discapacitada, por ejemplo, y dar los elementos que tenga. Por ejemplo, en cuestión de ser una persona trans, pues difícilmente, pues a lo mejor si tuve un cambio de nombre, tengo algo que mostrarte y mi acta de nacimiento de antes y después tal vez, ¿no? Pero tampoco es obligación que lo haga. Pero si digo que soy una persona con discapacidad, sí tengo un certificado médico que avala que soy una persona con discapacidad. Pero, por ejemplo, si pertenezco a alguna etnia indígena, pues tal vez no tengo un documento que probarlo, porque a lo mejor yo estaba en Yucatán, en Mérida, de ahí soy originaria tal vez, pero pues ya no tengo ningún documento que me avale que pertenezco a esta comunidad, pero yo te digo que me autoidentifico como maya, por ejemplo. Entonces, creo que es importante que desde la demanda, desde la contestación de la demanda, te diga a qué grupo vulnerable pertenezco, si hay una interseccionalidad, si hay varios factores,
e inclusive pues te pida los ajustes al procedimiento que yo considero que necesito. Si soy invidente, por ejemplo, si necesito un traductor, etcétera, etcétera. Creo que los jueces somos muy, bueno, con mucha preparación, pero tampoco somos adivinos. O sea, la cuestión es esta parte, ¿no? Si no me lo dices, no voy a tener conocimiento y no voy a poder hacer esos ajustes. ¿Bastaría solo con decirlo o se tiene que justificar, su señoría? Considero que lo que sea materia de justificación, que de manera objetiva, si existe un documento que lo justifica, como es ser una persona con discapacidad, si hay un documento que te expiden de tu discapacidad, de en qué área, si es auditiva, si es visual, demás, bueno, pero hay algunas cuestiones que, por ejemplo, no tengo o no tendría modo de justificar que soy una persona lesbiana o una persona trans, por ejemplo. Entonces, en esos casos, ¿no? Creo que es importante que hables de que te autopercibes, te autoidentificas como maya, por ejemplo. Entonces, considero que lo que tengas a tu alcance, pero tampoco considero que la autoridad debe llegar al extremo de exigirle. Y si no me exhibes una constancia de que eres maya, pues entonces no eres vulnerable porque no me demuestras que seas maya, por ejemplo. Gracias. Ahora sí, Laurita. Gracias, gracias. Bueno, y siguiendo con este tema, bueno, ya nos estás aclarando un poquito el panorama respecto de, a ver, como abogado postulante, ¿qué tengo que hacer para poderte plantear a ti, autoridad, que yo soy, o que mi cliente, que la persona que represento, se encuentra en una situación de vulnerabilidad? Eh, Considero, además, no sé qué opines tú, Janet, que pues no bastaría decir cuál es la situación de vulnerabilidad, sino que justo estamos hablando de cuestiones de violencia familiar. Entonces, debe tener una relación esta situación de vulnerabilidad con la violencia que tú estás planteando. Eh, Porque, como lo decías, es que nosotros no adivinamos. Yo puedo saber que tú tienes que tú perteneces a un grupo indígena, porque me lo estás diciendo, porque aunque no me lo puedas demostrar, tú te autoadscribes y pues tú me estás diciendo que perteneces a ese grupo indígena. ¿Cómo yo sé que esa situación es la que está provocando, que esa condición que tú tienes es la que provoca que estés sufriendo violencia familiar? Quizá la persona a la que tú señalas como tu generador de violencia, pues es tu papá, pertenece a la misma, tiene la misma condición que tú. ¿Por qué la condición que tú me estás presentando o que tú me estás diciendo que tienes, debo yo tomarla en cuenta como autoridad para protegerte y considerar que esa situación te pone en una situación de vulnerabilidad o genera una asimetría de poder frente a la parte contraria? Entonces, considero que además tendrían que decirnos qué relación tiene esta condición especial que se tiene con la violencia que se está denunciando para que en todo caso se pueda actuar de la manera correcta, ¿no? Otorgar las medidas de protección adecuadas, porque de otra forma sí podríamos llegar a lo mismo. Si tú tienes una situación, una condición especial, pero no me estás narrando en tus hechos que seas víctima de violencia como consecuencia de esa situación. ¿Cómo lo ves, Janet? Muy bien, Laura. De hecho, me parece muy atinado tu comentario y es cierto que ciertas condiciones te colocan en estado de vulnerabilidad, pero habría que ver si es por esa circunstancia en particular. Por ejemplo, recuerdo no tan reciente, tendrá, no sé, un año, de un caso de un influencer que golpeó a una mujer en un estacionamiento. Al parecer la mujer se estacionó, rayó el vehículo de esta persona. Él se acerca de manera violenta a reclamarle, la golpea, pues prácticamente la arrastra en el estacionamiento. Está su pareja de esta persona, del agresor, y no hace nada. O sea, se queda así, no sé, yo percibo como paralizada.
Bueno, en este sentido, la mujer agredida fue muy enfática en decir que él la estaba agrediendo y que le decía por mujer. O sea, las mujeres no deberían de manejar odio a las mujeres. Entonces ahí ya observamos que su conducta iba muy encaminada, que podría ser una persona agresiva que a lo mejor le iba a pegar a un hombre, a una mujer, a un niño, como que no tenía como que un perfil, o hacía simplemente por ser agresivo. Pero con estas situaciones estaba denostando que era específicamente por tu característica de ser mujer. Entonces, tal vez, como bien refiere la jueza, en ocasiones, por ejemplo, me dicen, yo soy una persona discapacitada, no sé, necesito que me dialicen o necesito tal, y entonces a mí me ofende y me dice que soy un cojo, inservible, o no me facilita mis medicamentos. Es decir, tengo esta característica de discapacidad, pero esto me está haciendo vulnerable y me está inclusive agrediendo por esa situación. En el caso de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, sí, y me comenta, ¿sabes qué? Me corrió de mi casa mi papá o me dejó de hablar, la indiferencia o me dejó de aportar porque me dijo que no iba a mantener a un homosexual como yo. Entonces fue muy específico que por esa orientación sexual que tengo, se me está violentando. Pero a lo mejor sí, de por sí el papá es violento y lo violenta porque violenta a todos sus hijos. O sea, no porque seas gay, sino simplemente es en general y no es por esa condición. Claro. Nos hacen una pregunta aquí nuestro amigo Alejandro Urbina y dice, pero si se deja de lado las que son obvias, lengua o algún impedimento de la vista, y no se prueba su dicho al respecto por la existencia de un documento o medio que lo avale, ¿no se estaría llevando a cabo una violación procesal? Bien, mira, considero que dependerá del estadio procesal en donde nos encontremos. Es decir, por ejemplo, cuando se ingresa una demanda y me pides unas medidas de protección, yo las voy a decretar con lo que tengo. Y lo que tengo en este momento es que me dices que a lo mejor eres mujer, que a lo mejor tal cosa. Y de alguna manera, si yo me baso en datos objetivos del INEGI y me dicen que Chimalhuacán tiene un 70% de las mujeres han sufrido violencia, ¿qué me puede llevar a pensar este elemento objetivo? Que sí es muy probable que sufras violencia y que tengo ese elemento objetivo para decretar esa medida. Sin embargo, creo que y considero que a lo mejor en otro estadio procesal, en la audiencia inicial o inclusive en sentencia definitiva, dependerá en cada estadio procesal qué elementos tengo. O sea, bueno, mira, sí, al inicio te dijo que era mujer y tú decretaste esas medidas provisionales, pero mira, ¿sabes qué? Aquí te exhibo que es una mujer, con un alto cargo, independiente económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo otra visión, ya tengo otros elementos. Considero que el estándar, digo, probatorio inclusive, pues va a ser diverso dependiendo de la persona que esté promoviendo esa violencia intrafamiliar. Considero que al menos cuando las decretas en el auto inicial, debes de tomar en consideración si existe una alta probabilidad de que acontezca, tu obligación en ese momento es salvaguardar la vida y la salud y la integridad de esa persona. Entonces las vas a decretar con lo que tengas. Entiendo el sentido, no sé si lo esté corroborando o entendiendo adecuadamente. En ocasiones también puede pasar que haya una utilización inadecuada de ese autopercibimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, pasó en unas cuestiones electorales que se debía de cumplir con una cuota de género y dices, bueno, bueno, estabas justificado que eran hombres cisgénero, que habían nacido y se identificaban como tal, que tenían esposas, etcétera, etcétera. Pero después dijeron, bueno, yo me autopercibo como mujer, soy una mujer trans y entonces sí tengo derecho a contender. Entonces creo que ahí es la parte a lo mejor de pronto que dice, bueno, esa autopercepción hasta dónde va y hasta dónde te autopercibes cuando te conviene, ¿no? Podríamos decirlo así. Claro.
Gracias. Ese tema es muy importante, ¿no? Porque yo lo he visto que en los procesos, justo el tema que dijo al final, cuando me conviene o cuando ya vamos en el desahogo de pruebas y veo que no voy dando una, híjole, es que, ¿qué crees? Que yo pertenezco a un grupo vulnerable. ¿O qué crees que yo juzga con una asimetría de poder por esta circunstancia? Cuando no lo dijeron, cuando no lo comentaron y solo lo sacan con el ánimo de tratar de pues que se decreten diligencias para mejor proveer o cuestiones de suplencia o etcétera. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué tan válido es? Pues yo considero que hay que manejarnos con mucha prudencia y sobre todo, pues con esa lógica y experiencia que tenemos que tener los juzgadores. Es decir, ¿en qué estadio procesal me lo dijiste? Y de alguna manera creo que a lo mejor cuando hiciste tu demanda, pues mi cualidad es ser muy flexible, ¿no? De llegarme de las pruebas, de todo esto, pero también en qué momento me lo dijiste y si es que mi actitud en este momento tal vez deba de ser más rígida o te deba de exigir mayores elementos, puesto que tengo que tomar en cuenta tu conducta procesal. Y lamentablemente, generalmente la defensa es tener una mala asesoría, una mala defensa, pero ahora ya llegó el abogado que ese sí sabe, pero que el otro no sabía, y te hago notar esto, ¿no? ¿Hasta dónde podemos, si es cierto que tenemos que tomar que es mutable la cuestión familiar y demás, pero creo que tenemos que tener también un límite, porque si se sobrepasa ese límite, pues entonces nunca cerramos la discusión jurídica y entonces las partes van incorporando una y otra cuestión que también de cierta manera es inequitativo porque dejan en estado de indefensión. A ver, tú me planteaste una demanda y me dijiste tal, 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 ¿no? Yo la contesté en base a esto y ahora me sales con esto, ¿no? Entonces también de alguna manera es una cuestión del equilibrio procesal para la otra parte, su derecho de contradicción. No sé, ¿algún otro tema, Laurita? Sí, fíjate que estás hablando, Janet, de aspectos importantes que debemos destacar de acuerdo al Código Nacional, ¿no? Que ya dentro de, pues el próximo año ya tenemos que empezar a aplicarlo. Tocaste varios conceptos que justo los extraemos del Código Nacional, ¿no? Es hacer estos ajustes al procedimiento, todo lo que en lo que nos estás hablando acerca de cómo el abogado de repente lo usa como una estrategia, casi nosotros advertimos que nos está mintiendo y es uno de los principios que nos establece el Código Nacional, que es el de lealtad procesal, ¿no? Y precisamente como estamos tocando este tema también enfocado al Código Nacional, pues es importante que destaquemos que, pues que estos palabras o nuevos conceptos que ya usamos están contenidos en el Código Nacional. Tal vez pudiésemos profundizar un poquitito en esta situación de los ajustes al procedimiento, porque lo has mencionado en varias ocasiones y pues, bueno, yo te entiendo perfectamente, pero tal vez sí sea necesario que podamos explicar un poquito a qué nos referimos con esto y por qué esta falta de lealtad procesal va a provocar en su momento que si nosotros advertimos esta falta de lealtad a lo largo de nuestro proceso, advertamos que no es necesario hacer este tipo de ajustes, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Claro que sí. Bueno, entiendo que al final de cuentas dentro del Código Nacional, pues tenemos incorporado muchas cuestiones fueron materia de jurisprudencia de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana, inclusive de Derechos Humanos. Entonces, de alguna manera ya tenemos un código muy completo, que como muy certeramente lo refieres, Janet, ¿te quedaste congelada? ¿Todavía nos acompañas? Tal vez perdió su señal. Yo creo que sí debe ser tantito el internet. Hay que esperar unos segunditos Sí. a ver si se reactiva. ¿Listo? ¿Ya nos escucha?
su señoría Janet. No, yo la sigo viendo congelada. Sí, pues Sí. bueno, miren, compañeros, son fallas técnicas, no pasa nada. Realmente ya nos hizo favor de abordar la mayor parte de los temas, bueno, los temas de la asimetría de poder, la interseccionalidad, la vulnerabilidad, los grupos etarios. Y este tipo de condiciones y circunstancias, pues son de capital importancia que nosotros las manejemos, que las dominemos, porque muchas veces nosotros somos partidarios de un proceso y nos convertimos en procesalistas y dominamos cómo se lleva a cabo un procedimiento especial de violencia, etcétera, pero no hacemos los planteamientos adecuados desde el inicio, ¿no? Que justo eso, ¿cómo voy a hacer un planteamiento adecuado si desconozco la simetría de poderes, si no sé qué es una interseccionabilidad, si no conozco o no tengo claro los grupos vulnerables, no sé qué es un grupo etario? Entonces, este tipo de circunstancias son muy importantes en el planteamiento. Lo decían hace rato las jueces. ¿Qué tan válido es solamente con anunciarlo y decirlo, ¿no? O sea, sin ningún indicio ni nada que me genere esa certeza jurídica, ¿no? Bueno, esto se pone en el tintero y son cuestiones de capital importancia. ¿O qué opinas tú, Laurita, de esta parte? Es que mira, como estamos hablando de grupos vulnerables, pues es importante saber que es nuestra obligación como autoridad creerles, porque también tenemos, ya no se tocó ese tema, pero cuando hablamos de asuntos de violencia familiar, el estándar probatorio es mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con que me digas si soy víctima de violencia para que yo te crea y te otorgue las Tenemos medidas que de actuar. protección que me estás pidiendo. Lo que a veces complica un poquito nuestra función es que nos mienten, que usan los juicios de violencia para despojar al familiar incómodo o para evitar pues, regímenes de visitas y convivencias, cosas así que nosotros ya sabemos que pasan, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, híjole, ¿cómo voy a otorgar esta medida de protección si ya sé que en muchas ocasiones viene aquí la mentirota y que si me está diciendo que pertenece a cuántos grupos vulnerables para que todavía yo le tenga mayor consideración, como que lo dudo, pero no podemos hacerlo. Legalmente nosotros como autoridad estamos obligados a creerles. Decía el protocolo de la Suprema Corte el anterior, no el que tenemos ahorita, en la versión del 2011 y 2012, que era más viable, que era preferible conceder una medida de protección innecesaria y después revocarla o adecuarla a no otorgar una medida de protección y poner en riesgo a una presunta víctima. O sea, era como Claro. mayor el riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que manejar este estándar mínimo probatorio. Y si vienen y nos dicen, pertenezco a este grupo vulnerable, pues habrá que otorgar la medida. Claro que también nosotros tenemos que tener ciertas precauciones para no otorgar medidas que no tanto que sean innecesarias, sino que terminan vulnerando los derechos de la otra persona, del supuesto generador de violencia y resulta que no, que es al revés, ¿no? También podemos tomar ciertas precauciones, pero lo que sí es un hecho es que aun y cuando nosotros digamos como que aquí no le creo mucho, pues tenemos que actuar y tenemos que reconocerles esa calidad de grupo vulnerable, aunque después nos demos cuenta que no, pero sí tenemos que hacerlo como que desde un principio. Claro. No sé si le gustaría, su señoría Janet Ortega, concluir este tema que hemos tenido el día de hoy. Sí, muchas gracias, doctor Alex. Pues sí, evidentemente tendríamos que considerar el caso en particular. Eh, Podemos tener cierta precaución cuando haya indicios de que tal vez lo único que quieran sea excluir al presunto generador, pero haya otros motivos. Tal vez cuando tengo una cuestión así fundada de creerlo, yo he mandado a mi actuaria y digo, dame cuenta, dame razón, cómo está dividida la casa y que tiene tres entradas y esta entra por aquí, pues a qué horas te causa violencia, la verdad. Entonces, habría que analizar el caso en particular y ver, no es fácil, como lo dice su señoría, porque al final de cuentas también dices, bueno, y si realmente está en riesgo y si corre en riesgo su vida, es una cuestión no fácil, no fácil de determinar,
pero como bien lo dice, hay que considerar, y es nuestra obligación en ese momento de la demanda inicial, pues creerle, pero considero que tenemos que tener mucha prudencia y evitar que este juicio que fue establecido con una buena finalidad de protección a la familia, a los grupos vulnerables, a las personas violentadas, no se desvirtúe a otros aspectos de carácter patrimonial. Creo que también tenemos que tener esa visión. Perfecto. ¿Algún otro comentario, Laurita, para concluir? No, yo creo que nos está quedando bastante claro los conceptos que tocamos el día de hoy. Evidentemente hablar de violencia familiar, de grupos vulnerables, de asimetría de poder y de todo lo que estamos hablando, pues nos podría llevar horas, hasta días. Pero pues lo que era nuestro Claro. tema, pues creo que ya lo agotamos y creo que quedó bastante claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, pues nada, agradecerle su tiempo, su espacio, su disponibilidad en el programa Lo que nadie te dijo del derecho civil y familiar. El día de hoy estuvimos súper contentos con la asistencia de la juez Janet Ortega Sánchez, de la juez Laura Cortés Serrano, ella es conductora del programa. Y bueno, pues ojalá en próximas ocasiones esté con nosotros nuevamente juez Janet atendiendo a nuestras próximas invitaciones. Comentarles, decirles que ella es docente de SICAJU. Ella cuenta con su doctorado, maestría, etcétera. Tiene un gran currículum, varios años en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y bueno, pues inscríbanse, vengan con nosotros, conózcanos. SICAJU es teoría y práctica al servicio del derecho. La capacitación de nosotros es de forma continua y permanente. Acudan con nosotros, aún tenemos lugares disponibles en la sede de Tlalnepantla, en Toluca y en Ciudad Nezahualcóyotl. Si referencian que tuvieron conocimiento de nosotros a través de este programa, pues les podemos ofrecer una beca y un descuento. Les agradecemos mucho, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, abrazo a todos. Muchas gracias, muy buena Abrazo. tarde. Un gusto.